tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Sábados Culturales de Radio Canaco. En este día airoso, frío de Veracruz, pero con mucho entusiasmo para recibir esta tarde. Está con nosotros un invitado muy especial que es el arquitecto Óscar Miguel García Lucia. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Un gusto saludarte y pues vamos a platicar con nuestra amable audiencia que nos está siguiendo de diferentes lados, en este caso del estado de Veracruz, de la Huasteca, tanto Tamaulipeca, la Huasteca veracruzana, de San Luis Potosí, de Hidalgo, de Querétaro, toda esa región. También nos están viendo desde el estado de Jalisco. Tenemos veracruzanos en todo el país y que nos siguen en Sonora, en Guaymas, Sonora. Un saludo por allá también. Amigos de Michoacán. Bueno, amigos de muchos lados, y que eso realmente nos da mucho gusto porque estos temas culturales son apasionantes. Y qué más vivirlos precisamente con personas tan preparadas como en este caso tú, Óscar. Quisiera dar una semblanza a nuestra audiencia de tu formación. En este caso eres egresado de la licenciatura de arquitectura por parte de la Universidad Cristóbal Colón, en la que fuiste un alumno destacado. También hiciste tu maestría en restauración en la querida Universidad Veracruzana y posteriormente tienes estudios en arte sacro en la Universidad Anáhuac, con la que actualmente estás colaborando más directamente en diversos proyectos. ¿Es así, Óscar? Es correcto, Néstor. Que bueno, me da mucho gusto porque finalmente este conocimiento de restauración de monumentos históricos y de arte sacro, pues te ha permitido adquirir también una cultura muy especial, aparte de las habilidades técnicas que permite todo ello. Y nos gustaría mucho, Óscar, que iniciáramos platicando, que nos platicaras tú de qué es lo que se concibe con la parte de los monumentos históricos. Sí, gracias, Néstor. Pues mira, es un tema muy interesante que qué bueno que podemos platicarlo. Es un tema que cada día va tomando más importancia. La gente como que está empezando a voltear a ver un poco más hacia estos edificios antiguos que ya tienen muchos siglos de construcción y que en ellos hay un contenido de información muy grande, ¿verdad? El cual eh, hay que mostrarlo, el cual está abierto a la sociedad y que vale la pena que toda la comunidad conozca este patrimonio. El concepto de monumento histórico pues, viene precisamente de lo que es el patrimonio. El patrimonio es lo que nosotros heredamos de nuestros antepasados y bueno, en la parte del patrimonio arquitectónico, es decir, las construcciones que se vienen haciendo de muchos siglos atrás, es lo que se le denomina monumento histórico. Es un bien cultural que se cataloga como un edificio histórico, que se puede llamar monumento histórico en nuestra ley federal, lo denomina monumento histórico. Y son todas estas construcciones que se desarrollan desde antes de Cristo. En nuestro país tenemos 2 siglos antes de la era cristiana, construcciones prehispánicas, ¿no? Muchos conocemos estos edificios que son de una forma piramidal.
Esa es una construcción que es un monumento y que nuestra ley en México la tiene como monumento artístico. Es decir, todas estas construcciones antiguas, nuestra ley las divide en tres tipos. Monumentos arqueológicos, que son todas estas construcciones de las civilizaciones antiguas, antes de la llegada de los peninsulares. Ya posteriormente, cuando llegan los peninsulares, bueno, empieza todo un desarrollo de arquitectura que se le denomina hoy en día monumento histórico. Son estas construcciones que se componen de iglesias, se componen de fortificaciones, se componen de haciendas, se componen de casonas antiguas. Muy interesante toda la diversidad de construcciones. Tenemos conventos muy maravillosos de esa época del virreinato, ¿verdad? Bueno, hay una infinidad. Y tenemos una tercera clasificación, que es los monumentos artísticos. Esta clasificación de artísticos son todas las construcciones que no son tan antiguas como las arqueológicas o las históricas, pero que sí tienen unas características relevantes que son dignas de conservarse y mostrarlas a las futuras generaciones, ¿verdad? Son construcciones ya de arquitectos ya más actuales, arquitectos ya del siglo XX, prácticamente siglo XXI, que empezaron a dejar una tecnología de construcción ya con cristal, con el manejo del cristal, con el manejo del acero, que revolucionaron en este arte de proyectar la arquitectura y de construir espacios más abiertos, más libres, con más iluminación, con toda una tecnología muy interesante, ¿no? Y eso viene entrando ya en esta clasificación de artísticos. En México tenemos, por ejemplo, casos de algunos arquitectos reconocidos mundialmente como Luis Barragán es uno de ellos, José Villagrán es otro, Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? El que hizo el Estadio Azteca, ¿no? El que hizo la Ciudad Universitaria, el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, por ejemplo, que la Ciudad Universitaria es un caso de monumento artístico y pues su estadio es una maravilla, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos desde los prehispánicos hasta esas fechas del siglo, de mediados del siglo pasado. Es todo un patrimonio que nuestra nación tiene, con una infinidad de edificios por conservar, muy rico en estilos, muy ricos en tecnología, muy rico en materiales, por todos lados, largo y ancho de nuestro país, ¿verdad? Entonces, bueno, algunos de ellos, muchos sitios de estos han logrado la declaración mundial por la UNESCO. México hoy en día es el séptimo país con mayor número de patrimonio declarado mundialmente por la UNESCO, solo por debajo de algunos países europeos como Italia y España y Alemania. Y bueno, eso dice la cantidad de monumentos con los que contamos aquí en nuestro país, ¿verdad? Tan es así que el mismo gobierno, pues en la época de la administración del expresidente Fox, tuvieron que implementar un programa que le llamaron Pueblos Mágicos. Eso de Pueblos Mágicos es precisamente llegar a esos pueblos que, vaya, no son ciudades grandes como Puebla, Querétaro, Ciudad de México, ¿no? Guadalajara, que tienen esos centros históricos maravillosos, pero sí son pueblos que tienen un patrimonio digno, muy representativo de conservarse y de mostrarse a la población. Y bueno, en México actúa rápidamente y mete un programa que se llama Pueblos Mágicos, precisamente para que la gente pueda llegar a conocer ese patrimonio, ¿no?
Y ya hoy en día tenemos una lista como de 122 pueblos mágicos aquí en la República, ¿verdad? Yo me quiero imaginar que efectivamente, como lo comentas, México es rico precisamente en todo este tipo de obras históricas, hablando de monumentos, y si nos ubicamos en este contexto nacional, pues Veracruz particularmente es uno de los estados y en sí también lo que sería esta parte central de nuestro estado, nuestra capital, tiene mucho de monumentos históricos. ¿Qué nos comentas al respecto, Oscar? Y pueblos mágicos también. El caso de Veracruz es muy especial, bueno, aparte de porque somos de ahí, ¿verdad? Pero la historia, si tú ves la historia de México, siempre arrancó por la zona del estado de Veracruz. Desde antes de los prehispánicos, las primeras civilizaciones se dieron ahí, se dieron en el estado de Veracruz, el estado de Tabasco. Hay una cultura famosa olmeca, la civilización olmeca, que es famosa por sus cabezas colosales. Eso está ahí en esa zona, en territorio de Veracruz, territorio de Tabasco. Por ahí nació todas estas civilizaciones antiguas y luego posteriormente a la llegada de los españoles entran precisamente por Veracruz, ¿verdad? Y pareciera, mucha gente tiene la costumbre de decir que Veracruz fue de paso, fue una ciudad de paso y que nunca quedó nada ahí establecido. Pero hoy en día tenemos unos tesoros ahí en Veracruz que son una maravilla. Y les llamo tesoros porque algunos de ellos están medio escondidos. Por ejemplo, el primer faro. El primer faro que se da en todo México está en San Juan de Ulúa. Desafortunadamente no sirve, ¿verdad? Desafortunadamente ya ni lo prenden. Pero si tú te paras en el malecón de Veracruz y miras hacia el castillo de San Juan de Ulúa, tú vas a visualizar dos torres. Precisamente la más pequeña, la que está en el extremo izquierdo, ese es el primer faro que mandan a hacer los españoles a su llegada. El famoso faro, Caballero Bajo, con el muro de las argollas, famoso también en San Juan de Ulúa, donde amarraban sus naves, ¿no? Eso no lo tiene nadie, Néstor. Eso es una maravilla que está ahí y que posteriormente una de las pocas construcciones que va evolucionando a través de los siglos, se va ampliando con toda una arquitectura y un sistema constructivo maravilloso, es ese castillo San Juan de Ulúa, ¿no? Muchos siglos de construcción que se puede igualar a los conventos, se puede igualar a las catedrales que duraban muchos siglos de construcción. San Juan de Ulúa es lo mismo, ¿no? Y San Juan de Ulúa es un castillo, o sea, es decir, ahí vivió un presidente de México y solamente hay dos castillos en toda la República Mexicana. El que todo el mundo conoce, el famoso castillo de Chapultepec, pero el otro está en Veracruz, es el castillo de San Juan de Ulúa, ¿no? Entonces, es muy importante para México. Y bueno, ¿qué decir de la puerta de entrada, la puerta de mar, la puerta por donde entraron todos ellos, la puerta por donde salieron? Es la puerta de conexión de ultramar entre Europa y México. Esa puerta está en Veracruz. Esa puerta la tenemos en el centro histórico de Veracruz y está resguardada, inclusive conservada por la Marina. Así es. Pues yo creo que precisamente este monumento histórico que es la Puerta de Mar podría decirse que es de los más emblemáticos que podemos tener en Veracruz, como también lo es lo que conocemos tradicionalmente como la fortaleza de San Juan de Ulúa, ¿no? Sí, claro, claro. Y una puerta de mar tiene muchísimo significado. Eh, tú, tú, sabes que las puertas en Europa, todo lo que simbolizan, y para todo eran puertas. Y cuando se tira en Alemania, el muro, el famoso muro que dividía a los alemanes,
queda la puerta de Brandenburgo, ¿no? Con una conservación y es todo un símbolo. Bueno, la de nosotros ahí está y formaba parte del recinto amurallado del puerto de Veracruz. Es de los vestigios de un antiguo recinto amurallado. De hecho, queda una parte de la muralla, está enclavada ahí junto a la puerta y hoy en día forma parte del edificio que lo tomó la escuela naval, bueno, la zona naval, y que es la primera zona naval, ¿no? Ahí está anunciada, y ahí se encuentra esa puerta con un tramo de muralla, que ahí también se conserva bastante bien, ¿no? Es muy interesante, fue un recinto amurallado que estuvo en el puerto de Veracruz, un recinto que fue demolido en 1880 más o menos, cuando se amplía precisamente la ciudad de Veracruz para hacer el puerto de altura, ¿no? Ya en la época de Porfirio Díaz. Entonces ahí se demuele gran parte de la muralla para hacer esta ampliación del puerto y sin embargo se queda la puerta de mar y se queda un tramo de esa muralla ahí como testimonio de una época de Veracruz, ¿verdad? Muy bien, Oscar. Pues interesante todo este esquema de introducción que haces en relación a la cuestión de los monumentos históricos. Vamos a continuar en otros segmentos particularizando más con tus comentarios, pero ahora te pido que pasemos a una pausa comercial y regresamos en un momento. Muy bien. Quinosono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a tus necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamientos de desinfección en el ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra por sus reducidas dimensiones, elimina olores en poco tiempo, ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas. Autoozono desinfecta todo automóvil, eliminando olores desagradables de tabaco y humedad. Nuestro equipo portátil está diseñado para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus. También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Interesante lo que nos has comentado y creo que nuestra audiencia está también muy atenta a lo que estamos siguiendo de tus comentarios, Oscar. Y sí me gustaría mucho también que nos dijeras dentro de lo que es tu profesión, cuando uno estudia arquitectura, lo he visto, pues tienen esa idea de ir a construir fundamentalmente casas, centros urbanos y todo, pero a ti te dio mucho desde el principio por irte a la parte de los monumentos históricos y particularmente especializarte en el arte sacro. ¿De dónde viene todo eso, Oscar? Platícanos. Muy bien, pues mira, la verdad es que ahí cuando estaba estudiando la carrera de arquitectura, pues llevas un sinfín de materias que empiezas a ver de todo, ¿verdad? Ahora sí que la carrera, a veces uno piensa que es muy rápida porque ves un poco de todo. Pero no sé si fueron mis profesores de historia, de arquitectura, que la verdad me llamaba mucho la atención cuando daban la materia, cuando tú empiezas a enseñar historia de la arquitectura, siempre toman como ejemplo la arquitectura religiosa y las iglesias. Y bueno, yo veía en esos edificios pues una maravilla de diseño, ¿verdad? Unas construcciones con mucho mensaje, con mucha información, que la verdad me tocó, me llamaba mucho la atención. Y bueno, al investigar yo un poco sobre estos inmuebles, de hecho fui el primer alumno de ahí de la Universidad
el de la carrera de arquitectura ahí en el Colón, que hice una tesis de investigación. Normalmente las tesis eran proyectos. Y a mí me interesó mucho investigar, no hacer proyectos. Yo quise hacer una investigación sobre la arquitectura histórica del puerto de Veracruz y sin llegar a ser un proyecto de ningún tipo, era una investigación simplemente sobre los estilos de la arquitectura y me lo aceptaron. Desde ahí yo empiezo a tomar toda esta iniciativa de encaminarme sobre la restauración. Y empiezo a ver las maestrías. Y tan a la mano, la Universidad Veracruzana en el campus Jalapa, pues tiene la maestría ahí, o tenía la maestría en restauración, no sé si la siga teniendo, pero pues yo la tenía ahí tan cerquita, ¿verdad? Y bueno, pues me animé, me motivó eso y me animé a especializarme. Y pues aquí estamos trabajando en este campo de la restauración muy grande en México, ¿no? Ahora, me supongo que particularmente el arte sacro ha sido un gran plano de conocimiento para ti, porque finalmente tu estudio más particular es sobre arte sacro. De ello, ¿en qué te has especializado o qué te ha gustado más de lo que has conocido? Mira, el tema de las iglesias, nosotros tenemos muchos templos antiguos, catalogados. Creo que es lo que más hay en México, si no me equivoco. Si juntas tú los conventos de todas las órdenes religiosas que entraron a México, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, todos ellos levantaron una serie de conventos que son una maravilla, ¿no? Muy grandes, son grandes en todos los sentidos. Y aparte le sumas las catedrales, bueno, pues tienes una infinidad ahí de patrimonio religioso. Entonces, hay haciendas, hay fortificaciones, hay arquitectura vernácula, que son casas, pero lo más grande está en la arquitectura religiosa. Hay que recordar que aquí en México hubo, si podemos llamarle conquista, hubo dos tipos de conquista. La militar, que es la que traía Cortés, pero atrás de esa conquista militar venía la conquista espiritual. Y la conquista espiritual no era con las armas, era con la arquitectura precisamente. Empezaron a trabajar una serie de conventos que tienen toda una traza, todas unas reglas de construcción en la que los mismos indígenas entendieron y empezaron a participar en esta labor de sincretismo cultural, vamos a llamarle de alguna manera, ¿no? Había que hacer un sincretismo entre unas culturas ya muy fuertes de la antigüedad con todo un pensamiento ibérico que estaba entrando a nuestro país y ese logro es a través de la arquitectura, es a través del patrimonio artístico en general, arquitectura que contiene pintura y contiene escultura con todo este mensaje de la religión católica, ¿verdad? Sí, bueno, lo que sucede es que va muy ligada la parte del sincretismo, de lo religioso, con la parte del culto y de la construcción, porque el culto se profesa en algún lugar en particular. Y cualquier religión a la que hagamos alusión tiene centros de culto generalmente. Entonces, precisamente al establecer una nueva religión o la religión que traían los ibéricos, pues viene también ligado a establecer centros de culto. A mí me surge un poquito la inquietud. Por ejemplo, si aquí había diferentes órdenes, si estas cada quien traían sus arquitectos o un arquitecto le trabajaba a diferentes órdenes o cómo está ahí, tú que has estado cercano a esta investigación. Mira, eran tantas construcciones
de iglesias, que solamente las grandes sí traían algunos arquitectos, pero el resto, es decir, la mayoría, básicamente las manejaban los mismos frailes, con el apoyo de los indígenas. Los frailes solo requerían los planos. Al tener los planos arquitectónicos, tú puedes empezar a levantar un templo contando con una buena mano de obra. Y ahí es donde el indígena era todo un profesional, ¿no? Los tlaxcaltecas, los de Cholula, eran manos de obras de muy buena calidad y ellos eran los que levantaban con piedra estos grandes muros, ¿verdad? Y las cúpulas y las bóvedas que hoy en día vemos en estos templos. Entonces, los grandes arquitectos, que sí los hubo, se concentraban en las catedrales, se concentraban en algunos conventos, pero yo creo que era quizás el 25% nada más, ¿no? El resto era controlado directamente con los mismos sacerdotes, con la ayuda de algunos indígenas locales. Ahora, ¿a qué se debe, desde tu punto de vista, que en algunos lugares donde hay una construcción religiosa, llámese una iglesia de cualquier nivel, en algunas ocasiones de plano destruían el antecedente prehispánico y en otros sí se respetaron esos antecedentes prehispánicos, esas, pues digamos que pirámides, donde se rendía culto a sus dioses por parte de los indígenas y construían una iglesia por otro lado, pero en otros de plano la tumbaban, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, en Cholula. Cholula está construida una iglesia arriba de toda una pirámide que es de las, si no es la más grande del mundo, es de las más grandes del mundo. Sí, ese es un tema que empezó un tanto descontrolado. Precisamente Cortés es de los primeros que se opuso a eso, porque los españoles, hay que pensar de que los españoles venían con una mentalidad de guerreros de conquista, ¿no? Tú para conquistar le tienes que pegar al otro y te le pones encima. Entonces es un contexto muy bélico, pero Cortés fue de los primeros que se empezó a oponer a eso, y por supuesto, cuando llegan los 12 franciscanos, los 12 misioneros franciscanos, que son los que entran por Veracruz, ellos empiezan a regular toda esa situación en la que se empieza a evitar eso de tirar las pirámides y construir encima de ellas una iglesia, ¿no? Estos 12 precisamente franciscanos que entraron por Veracruz, aquí me gustaría hablar de fechas, Néstor. Estamos en una época en la que las fechas nos tiene que hacer tomar en cuenta estos monumentos históricos y empezar a tomar conciencia y poder participar de alguna manera con ellos en su conservación, ¿no? Nosotros estamos ya en el 2021. El 2021 te habla de que precisamente es cuando, por ejemplo, termina la independencia, ¿no? Nosotros festejamos mucho el inicio, 1810, pero si tú ves la historia, se termina hasta el 21, la independencia. Es esta época, este año precisamente, cuando muchos edificios como Castillo San Juan de Ulúa, el puerto de Veracruz, deja de estar en manos de los españoles y muchas ciudades grandes. En 1521 Cortés toma la ciudad de Tenochtitlán. Es cuando logra conquistarla, ¿no? A base de la famosa batalla que se da ahí. Entonces, 13 de agosto. 13 de agosto de 1521. La noche triste. Exactamente. Entonces, y estamos muy campantes nosotros, bueno, no tan campantes por la pandemia, ¿verdad? Pero se nos está pasando las fechas, ¿no?
En 1523 llegan 3 franciscanos que hicieron una maravilla de conventos, Pedro de Gante y otros más. Y en 1524 llegan los 12 que son extraordinarios para todo lo que hacen aquí en México. Y pareciera que no nos estamos organizando. Se habló mucho de 1519 para festejar en el 2019 los 500 años de Veracruz. Está bien, pero esos 500 años fueron para la antigua Veracruz, para la Villarrica de la Veracruz, pero en realidad hay muchos años más, el 23, el 24, que deberían de ser igualmente reconocidos y festejados a través de eventos culturales, y si pudieran mostrar nuestras maravillas arquitectónicas como la ermita, si nos vamos a regresar otra vez al estado de Veracruz, y concretamente a la antigua Veracruz. La primera aduana. Tenemos una asociación de agentes aduanales que yo creo que es reconocida internacionalmente. Totalmente. ¿Dónde está la primera aduana de México? En la antigua. Lo que la gente va y conoce como la Casa de Cortés, eso fue una aduana. Ahí se controlaba todo el movimiento portuario que se iba a España, ¿no? Y que llegaba a México. Esa es la primera aduana y la tenemos en las manos ahí tan cerquita, ¿verdad? Lo mismo sucede con la primera construcción religiosa. ¿Dónde está? En la antigua Veracruz. La ermita del Rosario es una construcción que es chiquita en medidas, pero tiene una dimensión celestial muy importante, o sea, una dimensión sagrada muy importante que está ahí plasmada, está ahí contenida precisamente en sus bóvedas y en sus muros, que debe ser explicada a través de algunas conferencias, se le pueda mostrar a la comunidad, a la sociedad de Veracruz, qué es lo que tiene la ermita del Rosario, ¿no? Que la gente va y puede verla, pero bueno, hay una información ahí que está implícita que vale la pena mostrar. Tienes mucha razón y precisamente tomo tu comentario porque hablar de los monumentos históricos y todo este tema que estamos tratando, pues da pie definitivamente a que a futuro podamos hacer entrevistas muy particulares, tocando temas muy especiales y que creo que esto nos daría un enriquecimiento también cultural muy importante. En tanto, pues te invito a que pasemos a una pausa y el tiempo se nos está yendo muy rápido con esta plática, Oscar. Regresamos en un momento. Gracias. Para todo en maquinaria y herramientas, cuenta con Ryker. Productos a los mejores precios, con garantía, servicio y refacciones en marcas líderes para la agricultura, jardinería, construcción, industria y mucho más. Cuenta con una sucursal Ryker cerca de ti. Ryker. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook, Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla
uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. Regresamos, Oscar, para continuar con esta plática interesante en relación a monumentos históricos, y particularmente me gustaría muchísimo que me comentaras actualmente. Sé que estás trabajando precisamente en algo relacionado a otro aspecto que es muy importante para nosotros como monumentos históricos, pero vinculado a toda la transportación que se dio hace ya mucho tiempo y que para nosotros es muy importante. Platícanos, ¿en qué estás trabajando actualmente, Oscar? Sí, fíjate, Néstor, que tengo la oportunidad de estar haciendo restauración especializada en restauración industrial. La restauración industrial es el sistema ferroviario de nuestro país. Nuestro sistema ferroviario también es catalogado como monumento histórico. Son construcciones industriales que se hacen durante la época de Porfirio Díaz. Y aquí caemos nuevamente en Veracruz. Ahí se empezó. Las primeras construcciones de este sistema ferroviario se hacen entre México y Veracruz, a través de Puebla. Y precisamente después de esa línea surgen toda esta ramificación de vías por todo el país, que hoy en día es un sistema que ahí está, que dejó de ser utilizado para lo que fue hecho originalmente, un sistema de transportes tanto de pasajeros como de carga, y hoy en día solamente se ocupa para un sistema de transporte de carga. Obviamente, pues, con una maravilla de éxito ese transporte. Pero la parte que era de los pasajeros, que son las antiguas estaciones del ferrocarril, bueno, pues es otro tesoro, Néstor. Tenemos cantidad de edificios que eran estaciones del ferrocarril y que están ahí en todas estas ciudades de las que se habla, que me menciones, casi todas sí, una antigua estación del ferrocarril, pero que también es un tesoro porque no pueden ser visitadas. Están dentro de una zona federal del transporte ferroviario y que simplemente es utilizado por el personal que trabaja en ese ambiente del ferrocarril. Pero bueno, son construcciones que cumplen con un sistema constructivo, con un sistema precisamente de espacialidad, que la verdad son una maravilla. Aquí en México, de alguna manera, hemos logrado conservar algunas partes de este ferrocarril a través de algunas ciudades, como por ejemplo el caso de Aguascalientes, que todo su sistema ferroviario de esa ciudad, el gobierno toma decisiones muy fuertes, muy puntuales, y saca el ferrocarril de la ciudad, lo manda por fuera, y todas esas instalaciones se convierten en espacios culturales, ¿no? Y tienen toda una universidad del arte ahí, con unos jardines impresionantes. Nosotros en Veracruz tenemos también lo mismo, pero en abandono. Y así como el caso de Veracruz, que tenemos la antigua redonda, donde la máquina giraba para regresar y volver a tomar los vagones, es una infraestructura que está ahí en abandono, y ese es un ejemplo de lo que está pasando con gran parte de estas antiguas estaciones del tren. Son estructuras, algunas abandonadas y otras teniendo un uso, pues que no fue para el que fue proyectado. Pero bueno, le están dando un uso. Ahorita la oportunidad es que precisamente estas construcciones ya tienen un poco más de 100 años de existencia y empiezan a mostrar ya precisamente los efectos del tiempo, ¿verdad? Mucha madera, son cubiertas con estructuras de madera,
techos de estas láminas antiguas, que a veces algunas vienen forjadas, muy, muy interesante, y los muros, algunos son de adobe, algunos son de piedra, dependiendo de la región donde se construye, y ahí están estas estaciones en las cuales afortunadamente hay una empresa mexicana que tiene en su custodia estas estaciones, y pues ahí va, ¿verdad? Ahí va restaurando poco a poco, pero bueno, estamos hablando de que tendrá, no sé, 300, 400 estaciones del tren que tiene que restaurar, ¿no? Entonces es un poco difícil, es un poco pesado, ¿no? Es como hablar de la iglesia, del episcopado mexicano, ¿no? El episcopado mexicano pues tiene en su custodia miles de iglesias antiguas catalogadas como monumentos históricos y que las trata de conservar. Trata de darles un mantenimiento, trata de darles una conservación. Pero desafortunadamente no se puede con una sola institución, se requiere de mucha fuerza, se tienen que sumar fundaciones, se tienen que sumar universidades, se tienen que sumar asociaciones civiles, y solamente así es como puedes ir recuperando todo este patrimonio, que ahí está todavía en pie, y pues que nos está esperando, ¿no? Para mostrarlo al público. Yo creo que esta parte correspondiente a la restauración de monumentos históricos, pues se topa con problemas muy fuertes, que es precisamente la falta de los recursos que se le tienen que inyectar y asignar para que la gente que es especialista pueda hacer su trabajo. Si nos vamos directamente a Veracruz, y por lo que conozco, pues te puedo decir que en la Huasteca veracruzana particularmente, hay muchos montes que cubren pirámides y que precisamente sí están clasificados, que ahí hay una pirámide, pero no la sacan porque no hay los recursos necesarios para poderlo hacer, y menos hacer un sitio como podríamos pensar el de Tajín o el de Castillo de Teayo o alguna otra cosa. Ahora, tú estás trabajando actualmente en Celaya, en una estación de ferrocarril, ¿y cómo visualizas ese trabajo? Porque es un monumento histórico del que nos estás hablando, ¿no? Mira, Celaya es una ciudad que está en el centro de la República y parece que es el punto de conexión de todas las direcciones del ferrocarril que van a México. O sea, Celaya está ubicado en un punto estratégico en la que, bien, ahí llegan por todos lados. Tú en cualquier parte de la ciudad de Celaya donde te encuentres, escuchas el sonido de los ferrocarriles cuando están tocando su llamada, ¿no? Su aviso de que ya entraron a la ciudad. Y por todos lados tú vas manejando y cualquier avenida te cruza una vía del tren, ¿no? Entonces, aquí en Celaya están haciendo muchos pasos a nivel para ir librando todas esas vialidades del tren, todas esas, precisamente los ferrocarriles que cruzan toda la ciudad. Entonces, es mucho movimiento de tren aquí, y por ahí tuvieron una pequeña falla en la que el tren se descarrila, y se descarriló exactamente a la altura de la antigua estación del tren. Entonces, le fue a pegar a la fachada principal del edificio. Y gran parte de la fachada se cayó, y lo que quedó ahí en su lugar, pues está con una serie de fracturas. Entonces, bueno, para nosotros los restauradores es una cirugía lo que venimos a hacer aquí. Es venir hazte cuenta que es el paciente, ¿verdad? El edificio, y nosotros venimos a hacer toda una serie de cirugías para reconstruir, para estabilizar lo que es original, lo que es antiguo, ¿no? Y lo que se cayó, todas las piedras están ahí en el piso, recuperarlas y volverlas a colocar en su lugar
para que podamos considerar el edificio, ¿verdad? Y ahí está la estación, estamos en ese proceso. Obviamente se hacen todos los diagnósticos. Nosotros no podemos venir y mandar obreros y empezar a hacer obra. No es una obra normal. Aquí se hacen diagnósticos, se hacen los estudios, se tratan de conseguir los materiales. La mano de obra también tiene que entender muy bien cómo son los procedimientos para poder recuperar todas las afectaciones, ¿no?, que sucedieron aquí en Celaya. Y ahí vamos armando el equipo y vamos bien. Esta empresa ferrocarrilera muy positiva, entiende todo lo que hay que hacer y vamos trabajando obviamente en colaboración con Antropología e Historia, ¿no?, que son por parte del gobierno federal los que están al cuidado de todo este patrimonio de la nación. Ahora, como lo comentas, las estaciones de trenes son sitios muy importantes y que culturalmente están enriquecidos de algunas particularidades. ¿Qué posibilidades existe de que este tipo de empresas que son particulares, porque todo eso fue pasado a particulares a través del tiempo y las leyes, qué posibilidades hay de que existan esos accesos para que la gente de todo el mundo pueda conocerlas, principalmente pues nosotros o la gente que está cercana a esos lugares? Por ejemplo, aquí en Veracruz tenemos esa estación de tren que es muy bonita y que realmente tiene mucho de cultura y nos evoca a un pasado muy interesante, pero que la gente pueda apreciarlo, que pueda tener accesos. ¿Qué se está haciendo o qué disponibilidades hay para que esto se dé? Definitivamente se requieren proyectos muy grandes que tengo entendido que se han empezado a desarrollar. No han tenido los efectos, no los han podido terminar, pero por ejemplo en el caso de Veracruz, todo el puerto, todas las instalaciones antiguas que tiene el puerto, parece ser que se convertirían, se les daría otro uso, ¿no? Estaban haciendo un proyecto precisamente con el crecimiento del puerto de Veracruz, pues iban a poder liberarse toda esta infraestructura del porfiriato y poderle dar otro uso donde la gente pueda entrar a estos edificios, ¿verdad? Un uso más cultural, más turístico, más comercial, que ya se ha hecho en diferentes países. Tienes el caso de los europeos, tienes el caso aquí en América, Argentina también ya lo logró. Entonces, para allá va todo esto, ¿no? Acá en Celaya me dicen que también piensan sacar las vías y tener ya un libramiento del ferrocarril, y llevan 10 años, Néstor, haciendo ese proyecto y creo que ya han avanzado un poco en la obra. Pero la tendencia es esa. La tendencia es que el ferrocarril es muy peligroso ya que cruce las ciudades, que entre a las ciudades, y tienen que seguir estando por fuera, como fueron proyectados estos de una forma original. Ahorita que ya quedaron en medio de la ciudad, lo mejor es hacer de estos sectores de la ciudad unos parques lineales, unos espacios más culturales, que le vendrían muy bien a las ciudades grandes como Celaya, como Veracruz y muchas otras ciudades, ¿no? Y el ejemplo más claro aquí en México lo tienes en Aguascalientes. Creo que eso es magnífico. Muy bien, pues una muy buena referencia y ojalá que pues impulsemos que este tipo de situaciones puedan llegar precisamente a concretar algo interesante en pro de la cultura y de conocer precisamente parte de lo que es México, en este caso particularmente de lo que se refiere al sistema ferrocarrilero que le dio mucha vida precisamente a finales del siglo XIX y que lo consolidó en el siglo XX.
y que desgraciadamente lo hemos dejado de fortalecer, mientras que en otros países tenemos experiencias que el ferrocarril es una forma de moverse de una manera muy cómoda, rápida, y pues ahí estamos. Vamos a entrar a una pausa, Oscar, y regresamos en un momento, audiencia. Muchas gracias. Regresamos. Gracias. Uniformes Noris, la única tienda de uniformes que piensa en los niños y jóvenes con camisas y playeras 100% de algodón. Estamos ubicados en Bravo, entre Cerdán y Arista, Colonia Centro. Llama a los teléfonos 2299 3288 40. Te esperamos. ¿Te hace falta limpieza? Ven a Corporativo Pineda, ideal para tu empresa, consultorios y oficinas. Ven y conoce nuestros servicios. Contáctanos al teléfono 2292 88 42 36. Porque tu casa es mi casa, permíteme cuidarla. En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, contamos con el Departamento de Capacitación, siendo un área enfocada a desarrollar el potencial laboral y humano, a través del programa de capacitación para satisfacer las principales necesidades de la empresa, ayudando al empresario a cubrir la normatividad de la STPS. Para poder cubrir estas capacitaciones, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. En el área de capacitación, innovamos y cubrimos las necesidades del mercado. Llámanos y conoce nuestros productos. El tiempo se está yendo muy rápido. Oscar, ya estamos prácticamente en la última parte y final del programa, pero pues por demás también interesante. Y quiero decirle a nuestra audiencia que Oscar, aparte de ser un gran profesionista y una persona muy dedicada a esto de la restauración y de monumentos históricos y arte sacro, también es un gran deportista y con mucho orgullo representó a Veracruz, siendo miembro del equipo estatal de golf juvenil principalmente, donde tuvieron muchos éxitos y muy buena la representación. Felicidades, Oscar, por llevar el nombre de Veracruz también en el deporte muy lejos como golfista. Sí. Algo hay que aprender ahí. Así es. Y pues me gustaría mucho que, yo sé precisamente que a donde vas a trabajar restauraciones, siempre vas cargando tu maletita de golf por lo que se pueda. Y seguramente ahora que estás allá en el estado de Guanajuato, pues te va a quedar en Celaya, hay buen golf, también en Irapuato, en Guanajuato. Y te voy a recomendar especialmente León, que ahí tenemos gente también muy destacada a nivel nacional, para que estés por allá en estos próximos días o en estos días que vas a estar por allá. Pero háblanos, Oscar, particularmente de los proyectos en los que actualmente estás trabajando sobre esto de la restauración y de los proyectos también sacros. Sí, pues mira, tenemos en el caso en Veracruz un proyecto interesante que se está llevando a través de un equipo, un grupo de amigos que creamos una fundación que se llama Amigos de la Antigua. Es un proyecto que abarca todo un plan maestro para la restauración de la antigua Veracruz, precisamente, que es lo que tenemos ahorita desde que se cumplieron los 500 años, esta asociación Amigos de la Antigua, donde participa una serie de compañeros, obispos también, y ingenieros, y entre todos estamos trabajando precisamente para tener este proyecto de rescate de los edificios históricos de la antigua Veracruz, con todo este plan, ¿no? Tenemos el apoyo inclusive de por ahí de algunos compañeros que también están metidos en la política para la gestión de los recursos, otros en la parte de la ingeniería, gente muy conocida ahí en el puerto de Veracruz que se integró a la asociación y que precisamente ahí vamos caminando, ¿no? Nos sumamos
ahora sí que las fuerzas de los técnicos con la fuerza del gobierno, y vamos trabajando para recuperar un poco la antigua Veracruz. A ver si logramos levantar a la antigua a un nivel ya turístico un tanto mejor, ¿verdad? Está muy cerquita inclusive de Veracruz. Bueno, otros proyectos que estamos manejando, tú comentabas esto de el caso de Celaya, ¿verdad? Ahorita, pues, con Ferromex somos una empresa que le restaura mucho a Ferromex, que tiene mucho patrimonio ferroviario. Todas estas estaciones del ferrocarril, bueno, pues hacemos una serie de restauraciones ahí con ellos. Precisamente como tenemos el manejo de todas estas características de estos edificios, ¿verdad? Estamos aquí en Zacatecas también, vamos a tener ahí una intervención en una estación de Zacatecas. Y por el lado de la iglesia, el episcopado mexicano precisamente también se está organizando, también se está moviendo, empieza a sumar fuerzas, haciendo equipo para ir recuperando todo este patrimonio religioso. Tenemos un proyecto en Oaxaca, precisamente un rescate de un templo del siglo XVIII, en la que estamos haciendo todos los proyectos, todas las intervenciones, para que en este año se pueda recuperar en la población de Talea, que se encuentra en la sierra de Oaxaca, se pueda recuperar su parroquia, ¿no? Que fue afectada un poco por el sismo también del 2017, un sismo que afectó gran parte de este patrimonio religioso y que poco a poco, entre todos los restauradores, tratamos de ir recuperando con apoyo del gobierno y apoyo de la comunidad. Y bueno, te quiero platicar de este proyecto que lo saca el Episcopado Mexicano, un proyecto de conferencias. Falta mucho de conocer estas iglesias, y nosotros queremos empezar por explicar las catedrales de México. Hay 98 catedrales en México, de las cuales la mitad son antiguas, y nosotros queremos empezar a hacer una serie que le llamamos Serie Catedrales de México, en la cual, a través de conferencias impartidas por especialistas, vamos explicando, vamos mostrando cada una de estas catedrales. Ya tenemos organizado el primer ciclo de conferencias que va a presentar las 7 catedrales que se construyen en el siglo XVI. 7 catedrales que se hacen a principios del siglo XVI hasta finales, y que son precisamente las primeras, ¿no? México, Puebla, Oaxaca, Mérida, Morelia, Guadalajara, San Cristóbal de las Casas. Logramos juntar a los especialistas, logramos armar las ponencias, y viene todo el apoyo de las universidades, la Universidad de Anáhuac, precisamente de México, y esta institución de Catholic.net, que también se suma a esta serie de conferencias. Y entre las 3 partes, Universidad de Anáhuac, Catholic.net y el Episcopado Mexicano, vamos a hacer esta serie de conferencias para todo México, para todo el público, y pueda ver a las catedrales, pues no como un turista más. La finalidad es que la visión hacia ellas no sea como turista, sea como un peregrino, y puedas entrar y poder visualizar el detalle y la información que está ahí plasmada. Me hace recordar, ahora que dijiste peregrino, cuando entré a la iglesia, a la Catedral de Santiago de Compostela, donde después de haber hecho ese recorrido, pues llegas a ver una magnificencia muy, muy especial, donde lo percibes bajo 2 ángulos.
bajo la óptica arquitectónica, pero también bajo la óptica sacra, ese sincretismo religioso que existe, que es muy especial. Uno, en este caso, hablando de estas catedrales que nos comentas, de las 7 catedrales de aquí de México por las que empiezan estas conferencias, quisiera hacerte 2 preguntas. ¿Qué es lo que vamos a conocer en estas conferencias como público y cómo vamos a poder acceder a ello? Bien. Sobre la primera pregunta, ¿qué es lo que van a conocer? La arquitectura que está en ellas, porque normalmente cuando llegas a estas catedrales te impone los retablos, te impone las pinturas, te impone las esculturas, impone estas cúpulas, estas columnas, en la que muchas veces no te explican cómo fueron diseñadas, cómo se resolvió el espacio. A final de cuentas, es un espacio sagrado, es un espacio que tiene un contenido de información que nosotros vamos a tratar de mostrarlo a través de unas conferencias, cómo se diseñaron estas catedrales, cómo fueron percibidas. Y el ser humano, cuando entra, es el que tiene que conectar en este espacio. Si la persona no conecta con la catedral no funciona, no tiene el resultado por el que fue hecho, ¿no? Por eso es importante explicar qué significa una cúpula, una bóveda, estas columnas, por qué están diseñadas de esta manera, cuál es la disposición espacial que se manejó para una catedral, ¿no? Cómo funcionan las catedrales, cómo te desplazas dentro de ellas. Todo eso es lo que se va a estar dialogando con el público a través de una serie de imágenes que tenemos preparadas, ¿no? Ahora bien, sobre la segunda pregunta, precisamente Catholic.net se dedica precisamente a manejar todo esto de las inscripciones. Ellos tienen todas las facilidades para hacer tu inscripción a través de depósitos bancarios, a través de transferencias, a través de pago con cheques, con alguna tarjeta. En fin, ellos manejan todos estos esquemas de pago para poderte inscribir a estas conferencias. Y la finalidad es que tú te inscribas al paquete. Son 7 catedrales más una introducción. Entonces tú vas a comprar 8 conferencias a un costo de 700 pesos. O sea, te viene costando cada conferencia menos de 100 pesos. Y tú las vas a tener cada semana durante 2 meses. Durante el mes de febrero y el mes de marzo vas a tener tu conferencia cada jueves, ¿no? A las 6:30 de la tarde. En la Universidad Anáhuac, que es la que maneja la plataforma, la Universidad Anáhuac es la que te va a enviar tu liga para que vayas conectándote a cada una de las conferencias. Entonces es Catholic.net, es el aparato de inscripción, y la Universidad Anáhuac es el aparato de difusión de la conferencia. Y nosotros, como especialistas del episcopado mexicano, que somos un grupo que integramos la dimensión de artes del episcopado mexicano, somos los ponentes, somos los especialistas que vamos a estar hablando en cada una de estas catedrales, ¿no? Sí, precisamente aquí abajo está pasando la cintilla donde está la liga para que pidan la información necesaria y puedan conectar para, si hay el interés, conocer precisamente esto de las 7 primeras catedrales de México, que debe ser un trabajo muy interesante y que si lo ponemos en contexto y digamos que lo comparamos, pues prácticamente a veces entrar a un museo
en el extranjero nos anda costando pues 20, 25, 30, 35 euros por hablar de Europa, ¿no? Entonces, creo que el enriquecimiento cultural que vamos a tener si tomamos esto va a ser muy grande y vamos a quedar todavía mucho mejor preparados de como conocíamos antes el concepto de esas catedrales. Es el objetivo, Néstor. Esa es la meta. Bien, pues Oscar, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros y deja pie para que podamos estar en próximos programas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Oscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías, en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esa necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección. Hola, ¿qué tal? Su amigo Jorge Quintas, sastre y diseñador. Pues estoy aquí para invitarles a cada uno de ustedes, comerciantes, empresarios, a que se afilien a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Veracruz. En verdad vale la pena pertenecer, sobre todo lo más importante, ayuda a fortalecer tu empresa y a acrecentarla. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Te saludo tu amigo Luis Ponce, subdirector del área de atención a socios en esta Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Estimado empresario, te invito a afiliarte a esta Cámara en donde podrás encontrar un sinfín de trámites. Tenemos a tus manos y a tu disposición trámites ante el Infonavit, trámites en los ayuntamientos, en la Comisión Federal. Dentro de esos también tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, para usted como empresario y también para sus trabajadores, donde a ellos se les dificulta mucho tener una cita en el área de especialidades. Juntos, si nos llamas a la Cámara, podemos agilizar esos trámites. Recuerda, empresario, que tú no estás solo, estás representado por esta Cámara Empresarial. Te invito a que te afilies a la Cámara, que nos llames al departamento de afiliación al número 2299-381217, donde con gusto vamos a atender. Afíliate, por favor.